Bienvenidos y bienvenidas a este momento bíblico existencial donde participamos de este aprendizaje de, en este caso, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12. Ante todo, nos ponemos en conciencia de esa presencia continua de Dios para que todo lo que aprendamos en esta tarde, noche, nos ayude a crecer como auténticos discípulos, misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a ver este capítulo 12 que comienza con un interesante momento en que los discípulos arrancan las espigas en día sábado. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Tampoco han leído en la ley que en día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta perícopa, un poco corta, es muy interesante porque recordemos que según Éxodo 34:21 estaba prohibido arrancar granos en el día sábado. No solo eso, no se podía caminar más de 300 pasos en el día sábado. Por lo tanto, si vemos que Jesús va caminando por los sembrados, regularmente los sembrados no tienen 300 pasos, tienen más. Iba caminando por los sembrados con sus acompañantes, los discípulos. Es decir, ya ahí vemos algo que no está claro. Jesús no está siguiendo el camino legalista que sí siguen los fariseos. Pero además dice, cuando ven que está sacando, los discípulos sacando espigas y comiendo, los fariseos le recriminan. Y la respuesta de Jesús es muy interesante. Le dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? A David, cuando David va al templo, pasa por allí y tiene hambre, no lo mueve de pronto un deseo religioso. Lo que lo mueve es el hambre. Y dice, come de los panes de la presentación que no podía comer. Y sin embargo, no incurrió en culpa. En otras palabras, ya en este capítulo 12, Jesús está marcando cuál es la importancia del ser humano. El ser humano es lo más importante para Jesús después de su Padre. Es más, podríamos decir que está junto, que la importancia de su Padre la vive en los seres humanos, y el amor a los seres humanos es el amor que le tiene al Padre. Algo que todavía hoy nos es un poco difícil comprender y asumir. ¿Por qué razón? Porque asumimos lo religioso como algo que se practica. Por ejemplo, una persona practica fútbol
y puede ser un buen futbolista, pero no necesariamente es un buen estudiante, no es necesariamente una buena persona, no necesariamente trata bien a sus padres, pero es un buen futbolista porque practica el fútbol. Lo mismo pasa a veces en lo religioso. Una persona puede ser una buena practicante, un buen practicante, pero no necesariamente buena persona. No necesariamente está siempre pensando en el ser humano como objetivo ante el cual Dios despliega todo su amor. Y todo el trabajo religioso, según la revelación en Cristo, es por ese ser humano. Contrario a otras visiones, que lo religioso es para darle a Dios cosas, es para ofrecerle a Dios tiempos, sacrificios, formas, qué sé yo. En una religión le ofrecen coco, leche de coco, miel, otros le ofrecen vino, otros le ofrecen qué sé yo. Entonces, lo que Jesús vino a enseñar es que lo religioso es para ir a la interioridad del ser humano. O sea, lo religioso, lo que entra por la mente como religioso, que uno aprende en la comunidad, es para que eso baje a la interioridad, y en esa interioridad se encuentre con Dios. Y en ese encuentro con la interioridad y con Dios se dé cuenta que Dios está en mí y yo en Él. Por lo tanto, ese mismo Dios está en todos los demás. Así, el camino evangelizador es ir a los demás a llevarlos a la conciencia que Dios vive en ellos y ellos en Dios. Eso es lo esencial. Y por eso para Jesús es sumamente importante la persona humana. Y termina diciendo, si ustedes vayan, dice, si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Está citando a Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios. Quiero amor en vez de holocaustos. Misericordia en vez de sacrificios. Yo lo que quiero en mi comunidad, va a decir Dios allí, a través de Jesús, es gente que tiene misericordia y que ama. Eso es lo importante, gente misericordiosa y gente que ama. Y entonces uno puede mirar las comunidades de hoy. Si nuestras comunidades tienen como principio fundamental el amor y la misericordia. En el trato, en la forma de hablar a los demás, en la forma de mirar a los otros, incluso de corregir. Si lo que prima es el amor y la misericordia. Luego va a hablar de la curación de un hombre con la mano paralizada. Y fíjense, también Jesús va a marcar allí, antes de llegar a esto, dice, porque si ustedes tuvieran amor y misericordia, no condenarían a los que no tienen culpa alguna. Entonces hay una mentalidad de los judíos en ese momento, que los que recogían espigas en sábado eran culpables. Y Jesús dice, no hay culpa alguna en eso. Si tienes hambre y quieres comer, come. No hay culpa en eso. Entonces va a repetir algo más fuerte. Si ustedes supieran eso de misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él tiene la potestad de realmente enseñar lo verdadero sobre el sábado. Ahora viene sobre la curación. Dice, se fue de allí y entró en una sinagoga. Miren que Jesús es judío y es un rabí judío. Entró a una sinagoga. Él no se hizo una iglesia aparte. Ojo con esto, Él no se hizo una iglesia aparte. Eso vino todavía más tardíamente, en un proceso largo, a veces oscuro, pero que se dio entre el 89 después de Cristo y a mediados del siglo II después de Cristo. Entonces Jesús dice, entró en la sinagoga
Y dice allí, entró en su sinagoga, o sea, en la de su pueblo. Había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le preguntaron si era lícito curar en sábado, para poder acusarlo. ¿Qué pasa con el Shabbat? El Shabbat hebreo, la concepción del sábado, no se parece a las concepciones nuestras que tenemos. En el mundo del Shabbat y el imaginario sobre el Shabbat, los hebreos desde antiguo, podríamos decir incluso desde el regreso de Babilonia, siglo V, ¿qué pasa? Ellos, según el espíritu sacerdotal, los escritores sacerdotales, narran la creación, Génesis, la primera narración, capítulo 1, ¿no? Va a decir que Dios va creando ordenadamente, desde el primer día, que viene a ser el domingo, y termina descansando el Shabbat. Después Jesús va a decir que Dios no descansa, que eso es pues una manera de ver, pero que Dios no descansa, ¿no? No, nunca, no necesita descansar. Pero ellos arman esto y ponen que en el Shabbat Dios descansó y que por lo tanto la imagen de Dios también debe descansar el Shabbat. Pero descansar el Shabbat no es estar en la casa, no trabajar, echarme boca arriba, no es echar la ropa a la lavadora y ponerme a lavar. El Shabbat era que de lunes, de domingo a viernes, el hombre, sobre todo que trabajaba, no podía ponerse a leer la Torá. No tenía tanto tiempo para orar, porque ya trabajaba de sol a sol. No es ahora que de 8 a 4, no, de sol a sol, y a veces más. Entonces se dedicaba el Shabbat para el encuentro con Yahvé, puesto que como no se puede encontrar en la semana adecuadamente, solo las oraciones comunes que hacían, entonces se reserva todo el Shabbat para leer la Escritura y para la oración. Tanto así que ni se cocinaba, nada, era toda la familia dedicada a la palabra y a la oración. Hoy ninguno de nosotros tiene esa concepción sobre el domingo. El domingo lo hemos incluso aguado como día del Señor. Lo hemos aguado. Es el día de estar con la palabra y la oración. En otras palabras, en esa comunión con Dios y con los demás. Bien, sabiendo esto, dice que le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarlo. ¿Cómo veían los fariseos, los religiosos, a Jesús? Como un hombre a quien querían acusar y matar. Los fariseos no veían a Jesús como nosotros lo vemos hoy, porque estamos ya en un tiempo largo donde hemos tenido la revelación, donde hemos tenido lo que ha venido desde el día de Jesús, desde su resurrección. Ellos no tenían esa información. Entonces los fariseos, que eran muy religiosos y ellos querían estarlo haciendo bien, quieren acusar a Jesús. Él les dijo: ¿quién de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Está comparando al ser humano, en este caso al hombre con la mano seca, con un animal. Jesús, fíjese la comparación que usa, con un animal. ¿Quién de ustedes no la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Para muchas personas vale más un gato que un hombre, que una persona. Aquí hoy por hoy cualquiera ve maltrato animal y lo acusan y lo meten a la cárcel, pero es un maltrato humano y no lo hacemos. Maltrato a los padres, maltrato no solo físico, psicológico, maltrato a la esposa, al esposo, maltrato a los hijos, maltrato a la gente en la calle, y eso no lo denunciamos. Entonces, ¿qué más importante, una persona o un animal? Dice Jesús. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. El hacer el bien no tiene límites, ni en días ni en horas. Miren, entonces dice al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, versículo 14, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo. Mientras que Jesús está haciendo un bien, pero en sábado, por una persona, los fariseos lo acusan porque ha roto el sábado y quieren eliminarlo. Fíjense que muchas veces nosotros cuando vemos esto, vemos el milagro de Jesús. Le curó la mano. Qué bueno, qué hermoso, y ojalá le cure la mano a uno que esté por acá. Pero nos damos cuenta que el milagro más grande es el reconocimiento amoroso de una persona. Este hombre vale más que un animal. ¿Y cómo no curarlo, cómo no hacerle el bien en sábado? Esa es la base del milagro, el amor de Jesús. Y luego cuando extiende la mano ya es el signo físico que lo restituye a que pueda ir al templo, porque con esa mano así no puede ir al templo tampoco. Y Jesús le permite restituir su vida. Luego dice: Jesús se revela como el siervo de Yahvé. Versículo 15, es el paralelo de Marcos 3:7. Dice: Jesús, al saberlo, o sea, al saber que lo iban a eliminar, se retiró de allí. Y le siguieron muchos y los curó a todos. Esto es interesante cuando dice: lo siguieron muchos, una muchedumbre. Pero muchos no es igual que hoy muchos. Si yo digo había mucha gente, uno piensa de 100 para arriba. No, aquel tiempo no, una muchedumbre debe ser 20, 25, 30. En esos pueblos que no había mucha gente tampoco. Lo siguieron muchos y dice: había allí y los curó a todos. Es importante, los curó a todos. Quien sigue a Jesús queda curado. Esto no tiene que ver con nada mágico. Quien sigue a Jesús, porque seguir a Jesús es aprender a caminar como Él, aprender por lo tanto a vivir como Él. Quien sigue a Jesús queda curado, porque aprendió a vivir como Él. Y si aprendió a vivir como Él, ha sido capaz de vivir ese mundo de interioridad, esa conciencia verdadera de estar unido a los demás y unido a Dios, y por lo tanto la conciencia de ser amor y de vivir el amor. Todos son curados. Nosotros leemos y pensamos que fueron curados de 1000 enfermedades físicas. No, en el mundo hebreo no hay esa división entre lo físico y lo interior. El ser humano que está enfermo, está todo enfermo. Entonces la curación de Jesús por eso siempre parte de la interioridad. Y puede manifestarse, que es como lo pone aquí, en la exterioridad. Jesús se retiró de allí, le siguieron muchos que los curó y les mandó enérgicamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: he aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio de las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en la plaza su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre podrán las naciones su esperanza. Fíjense qué interesante esto. Jesús está haciendo unos signos
que si mucha gente va con él, se vuelve peligroso, porque en el Imperio Romano, cada vez que había un motín, un grupo se levantaba en torno a un caudillo, fuera de la forma que fuera, de una vez Roma quedaba al día. Y si ese caudillo lo llamaban rey, muerte con él, porque el único rey es el César. Entonces Jesús por un lado dice que no lo diga, porque es un peligro con Roma, pero también un peligro con los mismos hebreos, porque cuando los hebreos llamaban a alguien rey, entonces no solo mataban al rey, mataban a un montón de gente para quitar ese peso soliviantado, ¿no? de guerra, de pronto de querer separarse de Roma. Y el autor, la escuela mateana, cita a Isaías. No fue que Jesús dijo, como dice Isaías, no. Jesús lo que dijo fue, no lo diga. Y los narradores pusieron esta parte de Isaías, este texto de Isaías, del siervo doliente, del siervo de Yahvé. Y que al final dice, en su nombre las naciones pondrán su esperanza. En nombre de Jesús. Luego, en el versículo 22 dice, entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo. Aquí repito lo que hemos dicho, ¿no? En ese mundo, una persona ciega no podía ver. Si tiene ojos, ¿por qué no ve? Si tiene lengua, ¿por qué no habla? Entonces, la tendencia es decir que era alguien que tenía un demonio, estaba endemoniado. Eso es común también hoy. Usted ve a una persona que tiene fiebre, usted le hace un hemograma completo y se da cuenta de que está pasando la cosa, por dónde viene, ¿no? Pero hace 50 años no era así. 60 años. Entonces tenía una fiebre y la fiebre no le quitaba, lo ojearon. Le hemos dado toda cosa y no se le quita la fiebre. Era la creencia. ¿Ven? La creencia. Pero hay otras mayores todavía. Los ruidos que se escuchaban, las cosas, no había claridad. Pues allá también pasaba esto. Y dice, y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente asombrada decía, ¿no será ese el hijo de David? O sea, cuando dice, ¿no será el hijo de David? Están diciendo, ¿no será el rey de Israel? Porque era lo mismo, ¿eh? ¿No será este el hijo de David, el rey de Israel, pues? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Entonces, cuando uno ve la narración, si uno se queda mirándola y analizándola, pareciera que Jesús, donde va el grupo de ellos y también va un grupo de fariseos detrás ahí con él, o de pronto de saduceos, o de pronto de sacerdotes. Pareciera que siempre van ahí cerca de él como para estar espiándolo y contradiciéndolo, pero una forma narrativa. Entonces dice que ellos dijeron, ¿qué va a ser este, el hijo de David? Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul. Uno dice, bueno, al poder de Belzebul. No, lo que están diciendo es que Jesús está unido a Belzebul. Jesús está unido al enemigo de Dios. Jesús está actuando como opuesto a Dios, le Satán. Entonces, eso es grave lo que dicen sobre Jesús. Y a veces nosotros no lo logramos entender. O sea, es una cuestión muy grave. Él, conociendo sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda destruido. Eso lo hemos visto siempre. Eso lo sabemos que es así. Queda destruido. Si Satanás expulsa a Satanás, o sea, porque lo llamaron Satanás a él. Si Satanás expulsa a Satanás y está contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino?
¿Cómo va a subsistir los reinos de lo opuesto? El reino de lo opuesto, y en el tiempo de hoy hay que verlo. ¿Qué es lo opuesto a Dios? Dios, decimos, es amor. Lo opuesto al amor es le Satán, lo opuesto. ¿Qué más decimos Dios? Dios es alegría. Lo opuesto a la alegría es le Satán. Decimos Dios es paz. Lo opuesto a la paz es le Satán. Dios es justicia. Lo opuesto a la justicia es le Satán. Dios es compasión, misericordia. Lo opuesto es le Satán. Quiere decir que nosotros, como decía San Agustín, estamos en una de las dos ciudades. O vivimos en la ciudad de Dios o vivimos en la ciudad del mundo. Vivimos lo a favor de Cristo, como Jesús decía, o contra mí. Hay dos formas de vivir. O viven sumando conmigo, recogiendo conmigo, o desparramando contra mí. Entonces, cuando uno mira esto así, dice, bueno, y entonces nuestra vida religiosa, ¿cómo se maneja? ¿Estamos claritos en eso de estar pensando en qué ciudad estoy realmente? No por la práctica, como dije hace un momento, sino por la vida. Mi vida relacional es una vida en la ciudad de Dios o es una vida en la ciudad del mundo. Vivo el mundo de Dios o el mundo del César. No hay más. Entonces, dice, por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Aquí entra algo importante, esta frase, el reino de Dios, que regularmente en Mateo se dice reino de los cielos. Jesús va a afirmar que si es el Espíritu de Dios que actúa a través de él, liberando a la gente, liberando a las personas de todo lo que le excluye, incluyendo el hambre, incluyendo la enfermedad, o aquello que le esclaviza, entonces es que el reino de Dios ha llegado. Entonces ese reino de Dios hay que entenderlo como lo pensaba Jesús. Jesús lo ve como algo que llega, no que se construye. El reino de Dios no se construye, es algo que llega. Y que llega como algo dinámico, es Dios reinando. El reino de Dios es Dios reinando. Es más, dice, ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su pertenencia si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear la casa. ¿Ve? Si está el fuerte, ¿quién podrá sacar la casa? El texto bíblico regularmente habla del fuerte como lo opuesto. Y el más fuerte es Él, es Jesús. El más fuerte. Por lo tanto, si estamos con el más fuerte, eso es lo que va a decir Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más, Jesús dice, si ustedes creen en mí, harán lo mismo que yo, y aún cosas mayores. Eso no es teoría. Si de verdad nosotros creemos en Jesús, en el Jesús verdadero, no el de las florecillas, en el Jesús verdadero, si creemos de verdad en Él, haremos lo que Él ha hecho. Y dice en el versículo siguiente, dice, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. No hay más opción. No, están los que recogen con Jesús y están con Él, los que desparraman y los que ven desde lejos. No. Si usted ve desde lejos, también desparrama. O estamos con Él o estamos contra Él. Y aquí no tenemos que ver cuestión de castigo o premio, sino de verdad y error. Estar con Jesús es estar en la verdad.
la que hace libre. Estar contra Jesús es estar en el error y por lo tanto en la esclavitud. Por lo tanto, la vida mía, tu vida, nuestras vidas dependen de esa elección. Elijo de verdad seguir a Jesús, estar con Jesús, vivir con Jesús o no. Por eso les digo, dice, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Si Dios todo lo puede perdonar, ¿cómo que no será perdonada? Si Dios perdona 70 veces 7, ¿cómo no va a ser perdonada? Es que aquí hay un detalle. Solo hay perdón cuando yo perdono. Solo cuando yo perdono, me llega el perdón. Y cuando se blasfemia contra el Espíritu Santo, es que se blasfemia contra el amor. Si se blasfemia contra el amor, ¿qué es lo que se vive entonces? El desamor. Y si vivo el desamor, estoy muerto. Primera de Juan 3:14 y siguientes. Y si no vuelvo al amor, ¿cómo voy a ser perdonado? No se puede. Imposible. Imposible. Es por esto que Jesús va a enfatizar siempre, siempre el camino del amor. Y nosotros estamos tan cegados por Belzebul, por el mundo, no por un bicho con rabo y cacho, no, sino por el mundo, todo lo opuesto a Jesús, que no vemos que el camino de Jesús es simple. El camino verdadero del seguimiento de Cristo es simple. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Simple. Decía en una película que vimos, que decía una persona, mi esposa está enferma y puede curarlo esta divinidad. De sí, quedó pensando el pastor y dice, bueno, ándate, toma un tren, allá vas a tomar, o te bajas en una estación, toma un bus, luego camina a caballo y vete a pie hasta el monte tal, y cuando llegues allá se curará tu esposa. Y el personaje principal le dijo, si Dios es Padre de todos y si Dios nos ama a todos, Dios nos mandaría que para poder curarnos o liberarnos fuéramos de aquí para allá y camináramos de rodillas. No, esa es una idea humana que nos dejamos meter siempre. Dios solo nos pide amor. Fíjense, ni siquiera nos pide que lo amemos a Él. No, ¿te ven algún texto que Jesús diga y el Padre me dice que lo amen a Él? Nunca, ninguno. ¿Por qué? Porque amar al hermano es amarlo a Él. Decir ama a tu hermano, ámalo con el corazón como yo te amo, es decir, ámalo y ahí amarás a tu Dios. Por eso Juan va a decir, nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. Y el que diga que ama a Dios y no al hermano es un mentiroso. Es decir, está en el error de la vida. Está equivocado. Y si estás errado, estás esclavo. Y si estás esclavo, no eres libre y no eres feliz. No tienes paz. Entonces podemos vivir toda una vida esclavizados sin darnos cuenta. Porque la prisión está en la mente. Y como no se ve, nosotros no podemos ver la prisión de la mente hasta que uno se aquiete, hasta que uno se ponga a ver, bueno, mi vida es una vida de esclavitud, de miedo, de odio, etc. Entonces, quiere decir que yo tengo una cárcel y la cárcel es mi misma mente. Debo romper esos barrotes y entrar en libertad. Y la libertad es Jesús, porque es la verdad. Fíjense, dice Jesús, supongamos que un árbol bueno, supongan un árbol bueno y su fruto será bueno,
supongan un árbol malo y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es un dicho, Jesús está usando un dicho de su mundo, de su pueblo, pero un dicho de una profundidad impresionante. Uno puede ver un árbol con un follaje verde todo el tiempo, pero ni un fruto, nada de fruto. O un árbol muy hermoso que no fruto, pero no sirve, no funciona. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Por lo tanto, dice, por los frutos se conoce al árbol. ¿Qué está diciendo Jesús? Los frutos es lo que sale de ti. Un fruto sale del árbol, va creciendo y se madura. El fruto emergió del árbol. Igual, los frutos son los nuestros. ¿Cuáles son nuestros frutos en la vida? Lo relacional. Cómo hablo, cómo trato, cómo amo, cómo soy. Esos son los frutos. Los frutos buenos indican que hay un árbol bueno. Los frutos malos indican que hay un árbol malo. O sea, los frutos malos indican que hay una persona que está actuando mal. Una persona vive erróneamente. Y puede, lo he dicho muchas veces, usted puede rezar, cantar, rezar de cabeza, colgarse de un árbol para rezar. Puede pararse a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana a rezar. Pero es por los frutos cómo se conoce. Por los frutos. Además de esto, Jesús dice en el versículo 34 a los fariseos, fíjense, raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Y a veces es muy común que personas de iglesia, pero cuando están fuera de la iglesia, vulgares, una boca que parece que come tachuela. Lo que hablas, lo que dices, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. De lo que rebosa en el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Les digo que de toda palabra ociosa que hablen, los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás declarado condenado. ¿Habían leído eso alguna vez? Por tus palabras eres justo o eres condenado. ¿Por qué? Porque si hablo palabras de amor, de compasión, de comprensión, de ternura, de no juicio, entonces, cuando venga el juicio? ¿Cuándo viene el juicio? ¿Cuándo viene el juicio? Hoy. Hoy es el día del Señor. Y por lo tanto, hoy es el día de Yahvé, aquel día que esperaban. Hoy es el día del juicio. Yo o estoy enjuiciándome o estoy enjuiciado, o simplemente estoy libre, sin juicio. Si hoy estoy enjuiciando, hoy me he enjuiciado. Si hoy no hago juicio, pues estoy libre. Luego dice Jesús, entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él respondió: generación malvada y adúltera, un signo pide, y no se le dará otro signo que el signo del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora la pregunta es,
Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. ¿Cuántas noches estuvo Jesús en el sepulcro? 2. Claro. Pero como esta es una información que no estaba cuando se escribe, ¿cómo decirlo? Cuando se escribió el texto, muy tardíamente ya, año 85, 90, hacia allá, ya se hacía relación de la muerte de Jesús con Jonás. No se sabía como hoy que Jonás es una ficción literaria, no es una historia. Jonás no es una historia, es una ficción literaria. Mi primer de pronto así como escándalo fue con Jonás. Recuerdo que me puse a estudiar la Biblia, a leer la Biblia siendo un chico de universidad, y yo leía no solamente los pasajes, sino leía las introducciones. Y en aquel momento, en la introducción de la Biblia latinoamericana, la introducción sobre Jonás decía: este libro de Jonás es una ficción literaria. Por eso no se ha olvidado nunca la frase. Eso me pegó muy duro. Una ficción literaria. Entonces yo fui donde el párroco y le llevé la Biblia. Le dije: oye, ¿cómo es que...? Dice: sí, es una ficción literaria. Jonás no fue, se lo trayó un pez, es una narrativa que se hizo para pues hablar de cómo Dios actúa en aquel que a veces se cierra a él y luego vuelve a aceptar el camino del Señor. Pero es una ficción literaria, como hay muchas otras, ¿no? En la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí lo que quiere decir es que el signo, el único signo, iba a ser de la muerte y resurrección. El único signo que Jesús dice va a dar es el de la muerte y resurrección. Si los ninivitas, dice, ellos se van a levantar en juicio, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra ustedes, contra esta generación, y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Y va a hablar entonces de la estrategia de Satanás. ¿Por qué dice esto? El problema es no creer en él. Aquí lo está diciendo Jesús: el problema de ustedes es que no creen en mí, porque quieren ver signos, sino que se quedan en el exterior. El verme a mí es verme dentro. ¿Cuánta gente no ha visto signos en el exterior? Yo ofrecí una manda por mi niño al Cristo de Alán y se curó. Yo ofrecí una manda por tal cosa, y yo ofrecí una oración por tal, pero cuando se da el signo, se vuelven creyentes profundos, devotos de Jesús, seguidores de su camino de amor. No, hasta se les olvida después. Porque el exterior es así, todo pasa en el exterior, todo en lo externo pasa. El encuentro con Jesús es en el interior, siempre. Cuando el espíritu inmundo, dice la estrategia de Satanás, la estrategia del mal, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por los lugares áridos en busca de reposo. Esa es la teoría que tenían los hebreos sobre los espíritus inmundos. Pero no lo encuentra en el desierto. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Así sucederá también a esta generación malvada. Le está hablando a los judíos, a los hebreos, a sus coterráneos, que han recibido la palabra de Dios. Una palabra que era liberadora. Y, ¿qué pasa? Dice, esa palabra liberadora les
sacó de la esclavitud, pero con la casita barridita y limpia, desocupada, sin hacer nada, entonces el mal viene peor. El mal viene peor. El cristiano, el seguidor de Jesús, es vigilante. Velen y oren para no caigan en la tentación. Cuando una persona no está vigilante, es que está así, desocupado. Y claro, el mal se apodera. Las ideas erróneas, los pensamientos erróneos se apoderan de uno. Y finaliza este texto, ese capítulo, mostrando el verdadero parentesco con Jesús. En el tiempo del Evangelio ya había gente que decía, ojalá hubiéramos sido hermanos de Jesús. ¿Quién como la madre de Jesús? Hoy todavía, ¿quién como la mamá de un sacerdote? ¿Quién como la mamá de un obispo? Igualito, ¿eh? ¿Quién como la mamá de Jesús? Y entonces la respuesta es esta. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. En el texto paralelo de Marcos, sobre todo en Lucas, dice que la madre de Jesús y sus hermanos iban a buscarlo porque creían que estaba loco. Es decir, un momento en la historia en que María y los hermanos de Jesús creían que estaba loco. ¿Por qué creían que estaba loco? Porque los fariseos enseñaban una doctrina, los saduceos enseñaban su doctrina, y lo que Jesús enseñaba era totalmente distinto. Jesús enseñaba que lo primero era la humanidad, el hambre de la humanidad, la enfermedad de la humanidad, el dolor de la humanidad, las relaciones de la humanidad, y que todo eso se sanaba desde el amor. Este está loco. Él nos está enseñando lo que dice Moisés, que hay que guardar esto y que hay que guardar el sábado, que hay que... Jesús no enfatizaba en nada de eso, sino en el amor que hace vivir todos los mandamientos y más. Entonces, por eso cuando dice, lo vienen a buscar, dice, ahí está afuera. Oye, dice, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano, su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La verdadera relación con Jesús, el verdadero parentesco con Jesús. ¿Quién es mi madre y mi hermano? El que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, aquí no hay palanca. No es que la gente tenía palanca con Jesús a través de los hermanos de María. No funciona así. Y hoy tampoco funciona así. La oración de María, la oración de los santos, siempre está diciendo una sola cosa. ¿Cuál será? Que hagan lo que Él les diga. María orante, Padre, que hagan lo que Él les diga, lo que Jesús les diga. Esa es la intercesión de María y de los santos de las comunidades. ¿Cómo yo podría orar verdaderamente con alguien o por alguien? Te pido, Señor, por esta persona, ojalá, Señor, para que ella haga lo que tú le dices, para que esta persona, este familiar, se abra a ti y haga lo que tú le dices. Ya, la mejor oración. No es que lo cures, que la cures. Lo pones en las manos, Señor, pongo esta enfermedad en tus manos, pero que se haga lo que tú digas. ¿Sí? Bien, entonces hay mucha tela que cortar en ese texto, pero vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas, respuestas, de pronto ideas, algo que no se entiende,
A ver quién quiere preguntar. Buenas noches. Sí, en verdad que este es un texto, o sea, que tiene mucho contenido, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención esto de seguir lo religioso, seguir el camino religioso, y diría yo, tratando de, como el camino espiritual, o sea, esa verdad, ¿no? Que es la que está contemplada aquí en estos textos. Así a mí como que se me facilita más, porque digo, si me quedo en lo religioso, ¿qué veo? Yo veo, por ejemplo, los 10 mandamientos, o sea, que eso es como la ley, como el norte, como lo que yo debo aprender, pues que es lo que aprendimos desde pequeños, ¿verdad? Y que tratamos de seguir como nuestra vida en torno a eso. Pero lo demás es como esa lucha interna que tenemos permanente para amar, para no juzgar, para tratar de hacer la cosa bien. Entonces yo lo que veo es que como que aquí está todo contemplado. Es un poco mi elección si yo lo quiero hacer bien o lo quiero hacer mal. Entonces, por eso, como que entre lo religioso y ahí me quedo, ¿no? Es muy interesante lo que he dicho. ¿Por qué? Incluso hay un libro, está en internet, se llama Espiritual, pero no religioso. Y lo escribe un monje benedictino. Y él explica que las religiones, que son muchas en el mundo, solo aquí en América hay más de 800 formas de religiones. Primero, todas se han vuelto institución. Al hacer institución, tienen unas reglas que prácticamente son inamovibles. Es por eso que las religiones nunca se pondrán de acuerdo. Un islam jamás se pondrá de acuerdo con un cristiano, jamás. Pero él dice que si tú comprendes, si la gente comprende que las religiones son como mapas, como un mapa, usted tiene un mapa, ahora casi ya no se usa el mapa, se usa el Google, etcétera, ¿no? Pero si tú tienes un mapa, si yo quiero llegar a la barriada de San José, entonces yo veo el mapa, por aquí sigo esta carretera, sigo allá, doblo acá y llego allá. Pero el mapa no es el lugar. Aunque esté dibujado el lugar, no es el lugar. El mapa es la orientación para llegar al lugar. Entonces, la religión es la orientación para llegar a la espiritualidad, a la experiencia de espiritualidad. Entonces, a través de religiones nunca nos ponemos de acuerdo. Para el nivel de espiritualidad sí. Porque en todos los lugares donde hay trabajo de espiritualidad, todas radican en el amor. Todas. Y en el bien. Y en el servicio. Y en el trabajo común. Basta por ver a Gandhi, que no era cristiano, pero su proceder era proceder de amor y de paz, como Jesús lo pedía. De hecho, él decía, él leyó los evangelios, decía, me gusta Cristo, pero no los cristianos, porque no viven como Cristo. Y el cristiano, que es cristiano, debería desear vivir como Cristo, que no es de pronto un espiritualismo, que todo es malo, que no es eso, no es vivir como Cristo. Vivir como Cristo vivió de verdad, con la gente, en la comunidad, común con los demás, pero siempre marcado en el amor. Su vida y su ruta en el amor y el bien. Por eso dice, pasó por la vida haciendo el bien. ¿Ven? Entonces hoy tendríamos que ver eso. Y en vez de estar peleándome porque mi mapa tiene más rayas que el tuyo, tiene más carretera, era que ver tu mapa en qué me ayuda a mí a llegar más rápido a la interioridad. Tu mapa me puede ayudar. Claro. Ver las religiones como mapas que me pueden ayudar.
Entonces, bueno, mi religión es la católica, pues para mí es el gran mapa, porque nos muestra la integridad en Cristo. Pero desde aquí no debo juzgar nada de lo de fuera. En el nuevo Instrumentum Laboris que acaba de salir hoy, parte 2 para la segunda parte del sínodo, hay una parte específica para la relación con las religiones y el ecumenismo. El ecumenismo y la relación con otras religiones. Porque tenemos que madurar, valorar los mapas de los otros. Ese ha sido su mapa. Ah, no, que ese mapa no sirve. Es como que tú llegas a una casa y le dices, es que estos niños son así, pues esos papás no sirven. No, esos papás hicieron lo que pudieron hacer. Igual nosotros, el sumo respeto, la suma humildad ante otros caminos. Por eso cuando ustedes recordarán que un día Jesús iba con sus discípulos y uno le dijo, oye, allá atrás viene uno haciendo lo que tú haces y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Y él dijo, no se lo prohíban, porque el que no está conmigo está contra mí. No está hablando de religión, está hablando de procedencia, cómo procedo en la vida. Si yo procedo según el amor, aunque nunca haya oído hablar el nombre de Jesús, estoy actuando según Jesús. Esa es la maravilla de Jesús. Puedo estar en la Reconquinchina por allá y nunca he oído hablar el nombre de Jesús, pero vivo el amor, la compasión, no juzgo, estoy viviendo como Jesús lo pidió, aunque Él no lo sepa. Entonces, la espiritualidad es una, aunque hay distintas espiritualidades, la espiritualidad es una, la de Jesús, la del amor. ¿Alguien más? Quedan 4 minutos. ¿Todo está claro? Perfecto. Entonces fíjense, yo siempre les digo, relean el texto, relean el aparato crítico se llama, ¿no? Lo que tiene a los lados, abajo. Vean, lean la introducción del Evangelio, leanla, lo que dice la introducción. No se lee un texto, repito, no se lee un texto solo. Todo texto hay que leerlo con Jesús, porque Jesús es el intérprete de toda la Escritura. Se les dijo a ustedes, pero yo les digo. Les dijeron esto, y según en la antigüedad Dios lo decía, pero no fue Dios que lo decía, así lo creyeron. Ahora yo les digo esto sí es lo que Dios quiere. Amen a sus amigos, odien a sus enemigos. No, lo que Dios quiere es que amen a sus enemigos, que oren por ellos. Ven el cambio, o sea, no se puede leer ni una sola página del Antiguo Testamento ni el Nuevo sin Jesús. Y si uno quiere hacer, por ejemplo, una buena lectura, un buen escrute de la palabra, siempre hay que tener a Jesús en el escrute. Si no, no se hace bien. ¿Por qué? Porque si uno lee mal, uno puede encontrar en la Biblia motivo para todo. Usted puede encontrar motivo para matar al enemigo. Usted se va a Levítico y ve, este enemigo y ese no cree en Dios, así que puede matarlo porque ahí lo dice. Porque Dios le dijo a este grupo, le dijo a Josué, anda, acaba con esa nación y mátalos a todos. Y así lo dijo allá, pero lo puede decir a mí también hoy. Por eso hay que leerlo con Jesús. Jesús va a decir, no, eso no lo dijo Dios realmente. Eso lo creyeron ellos y se lo pusieron a Dios. Pero lo que Dios quiere es que ames al enemigo, que te reconcilies con el enemigo. Por supuesto. Y claro, el tema, por ejemplo, el tema de la guerra que ahora mismo en Israel, cuando tú empiezas a ver estos vídeos, cualquier vídeo donde haya injusticia, si tú no estás consciente, la impresión del vídeo te lleva a la molestia, a la ira, y por qué no los acabarán, y por qué no los matarán a todos, y te metes en el mismo rol de ellos, porque ese deseo tuyo es el mismo que tienen ellos, no el mismo. Y resulta que ellos están matando a gran escala allá, porque yo estoy matando en pequeña escala acá, comenzando matándome a mí mismo. No me amo. Si no me amo, me mato.
Estoy matando. Padre, buenas noches. En ese sentido, en esa parte que quizás no somos conscientes de que nuestros pensamientos, en primera instancia nuestros sentimientos, tienen el mismo poder, y es en esa parte que el Señor en una parte, ¿verdad?, nos dice que ustedes podrán hacer aún cosas mayores. Esas cosas mayores serían en el amor o en el odio, o sea que tenemos esa potestad al ser a imagen y semejanza de Dios de crear el amor o crear el desamor. Más que crear el amor es ser amor o no ser amor, no vivir como amor. El amor no, el amor es. El amor es. Y yo soy parte de ese es, de ese ser. Entonces, como somos imagen y semejanza de Dios, fíjense que eso mucha gente no lo sabe. Hace muchos años ya la física cuántica, viene trabajando en eso. Desde muy atrás, Max Planck, el 45 del siglo pasado, que él hizo la experiencia de la doble rejilla. Entonces, puso una rejilla primero, una sola rejilla, y con un disparador de electrones disparaba, y detrás hacía el patrón de impactos, como fueran balas. Luego puso dos rejillas, la doble rejilla así, y empezó a impactar. Pero descubrió que a veces habían puntitos de impacto, o a veces había un patrón de ondas. Patrón de ondas o patrón de interferencias. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que a veces los electrones se comportan como si fueran partículas y otras veces se comportan como si fueran energía? Eso fue un quebradero de cabeza desde el 45 hasta los 90. Porque en los 90 se descubrió, precisamente en el estudio cuántico, que lo que hacía cambiar que actuaran los electrones como partícula o como onda era el observador. No había observador, actuaba como onda. Había observador, actuaba como materia. De allí se ha desarrollado muchísimo. De ahí entonces nos damos cuenta que todo el mundo material que vemos se está realizando porque nosotros vamos realizándolo. Nuestros pensamientos y sentimientos realizan el mundo. Hay uno que se ganó el premio Nobel de Física, Jean-Pierre Gardin, un francés. Esto tesis que fue sobre eso. Él dice, una persona piensa matar a su suegra en Estados Unidos y en Japón la mata. Un tipo mata a la suegra. Él lo pensó acá, no lo hizo, pero allá se hizo, porque lo pensó y lo sintió. Y como el mundo no tiene distancia en cuanto a espiritualidad, siento algo, se realiza en otro lado, o aquí mismo, como sea. Entonces, por eso hay que cuidar los pensamientos. Jesús, si uno se da cuenta, en todo el Nuevo Testamento está hablando de que debemos pensar bien, con amor, sin juicio, sin resentimiento, con bien, porque Jesús sí supo eso. Jesús supo eso, que mis pensamientos y mis sentimientos van haciendo mi vida, mi realidad. Y que el mundo lo que nos dice es échale la culpa. No, mi vida está así, destruida por este hombre, por aquella mujer, por mis padres, culpando a todo el mundo. Mentira, eso es falso. El mundo se va realizando con mis pensamientos y mis sentimientos. Padre, pero allí pienso también que es importante la parte de reflexionar, por ejemplo, que ahora lo he experimentado, ¿no? Pero yo recuerdo que antes pensaba que, bueno, eso lo hacía o lo sabía Jesús, como quien dice, porque era Dios y el Hijo de Dios. Como quien dice que nació conociendo todo esto, ¿no? Sin embargo, a través de, casualmente, el estudio de la palabra es que uno va descubriendo que no, que también Jesús fue creciendo en ese conocimiento, en ese descubrimiento y como escuchando la palabra del Señor a través de todo, ¿no? A través del conocimiento de la palabra también. Bueno,
no del conocimiento de la palabra, porque a través de la oración, a través de la reflexión, la meditación, entonces siento que esa también es un aliciente para nosotros, ¿no? Saber Claro. que podemos ir en ese crecimiento. Es que Jesús no nació sabiendo. Jesús nació como nosotros, igualito. Lloraba como nosotros, tuvo hambre como nosotros, tuvo que aprender a leer como nosotros, tuvo que aprender el camino de la palabra como nosotros, tuvo que hacer un proceso de interiorización. Y a veces nosotros no lo vemos. Cuando dice Jesús se fue al monte a orar, ¿por qué no se fue al templo a orar? ¿Por qué no fue a la sinagoga? Porque estaba haciendo un proceso distinto. En la sinagoga y en el templo habían reglas de cómo se oraba, normas de cómo se oraba, formas de cómo se oraba, tiempos de cuándo se oraba. Jesús iba al monte, al desierto, a la intimidad. Entonces hizo un proceso hasta que fue descubriendo, dice el texto, iba creciendo en sabiduría delante de Dios y de los hombres, y en tamaño. Usted hablaba del tema de la persona que estaba en Estados Unidos pensando matar a su suegra y en Japón lo hacía. ¿Qué debe hacer una persona que va manejando y le llega un pensamiento de esa manera en ese momento para terminar con... ¿Cómo hacer para cambiar la mente así? Voy a decirlo como decía un monje: meditación y silencio. Silencio y meditación. Le dijo al estudiante: ¿cómo hago para no estar pensando mal del compañero? Meditación y silencio. ¿Y cómo hago para no estar imaginando cosas? Silencio y meditación. Tenemos que cultivarnos. La vida interior necesita cultivarse. Yo he usado también esto mucho en mis docencias. Yo cada día elijo si quiero estar del lado del mal o del lado del bien. Cada día elijo ser feliz o ser una amargada. Esa es también una decisión que yo tengo que hacer diario. Exacto. El domingo pasado, antepasado, se decía: yo le daré las llaves del reino. Esa llave del reino la tenemos cada uno de nosotros. Es decir, yo puedo abrir y dejar que Dios reine en mí, que reine el amor, o puedo cerrar y que Dios no reine, reine el mundo. Tú tienes la llave cada día. Lo que pasa es que tenemos que aprender a usar esa llave. Si la meto al revés, no va a abrir. Entonces, hay que trabajarlo. Siguiendo con esa línea, buenas noches nuevamente. Uno, lo que entendí, la verdad de Dios es inapelable y es indiscutible. Es el primer punto que yo entendí. Segundo punto, lo que se habló aquí de ama a tu enemigo, a veces como un cliché. A veces es un cliché. Y pongo el mejor ejemplo de que uno tiene relaciones, digamos, con distinta gente y esas personas no se dejan ayudar. Ese es un punto. El segundo punto es que cuando tú estás cerca de muchas personas, son tan tóxicas hasta un punto que si tú te alejas un poco, tú pierdes tu paz. Entonces ahí no sé qué pasa con ese concepto de que, bueno, yo necesito mi paz, él también necesita tu paz, la paz de él o de dicho individuo, porque uno tiene que pensar en uno mismo también. Y el único modo de que uno esté en paz es que uno se aleje un poco y practica hasta cierto punto la indiferencia, se llama eso, ¿no? Bien, eso es lo que el mundo enseña. El mundo enseña eso siempre, ¿no? Poner límites, alejarte, no hablarle, no tratarlo. Ese es el mundo. Y que a veces se espiritualiza, porque yo soy muy creyente, pero yo la tengo allá. En realidad, todo lo que veo es un espejo de mí. Por lo tanto, por eso dice Jesús: con la misma vara que mides serás medido y una cuarta más. Lo que yo veo allá es lo que yo veo acá. Pongo un ejemplo. Una señora me decía que ella entró a trabajar una compañera de trabajo. Desde el principio la vio egoísta, mala persona, le cayó mal. Y sin embargo se puso a ver que otras compañeras sí se trataban bien con ella. Entonces, eso le llamó la atención.
Entonces le dijo a una, oye, ¿cómo te llevas con esta mujer? Dice, no se ha muerto, es buena. ¿Cómo que buena? Sí. Entonces dice, ¿aquí qué pasa? Se puso a hacer una introspección y entonces descubrió, es que yo soy egoísta conmigo misma. Yo antes me daba tiempo para la oración, para meditar, para leer la escritura, y ahora por trabajar y trabajar no doy tiempo a eso. He sido egoísta con esto. También antes dormía mejor, ahora duermo menos porque quiero trabajar en otras cosas para tener más dinero. Yo soy la egoísta. Voy a poner límites a mi trabajo, voy a trabajar lo que debe ser, pero sobre todo voy a dedicarme tiempo a mí, para orar, para leer la palabra, para estar en conexión con Dios. Y dice ella, el lunes siguiente la compañera no volvió a trabajar, se fue, renunció, ya no estaba allí, ya estaba en paz. Pero cuando tú dices, me alejo de una persona, o pasa mucho con las parejas, es que yo dejé a mi marido porque toma, te consigues otro, también toma. Es que me dejé con mi marido porque me pega, consigues otro que te pega también, porque sigue repitiéndolo. Esta persona que me cae mal, la voy a alejar de ella, pero vas a encontrar otra, y cada vez más cercano, en un primo, en un hermano, en una familia. El problema no se soluciona afuera, se soluciona dentro. Silencio y meditación. Pero ese silencio y meditación te hace ver que el otro soy yo. Que el otro, lo que estoy viendo malo en el otro, es que lo tengo dentro de mí escondido, en el inconsciente. Todo el mundo que veo es un espejo para mí. Es un espejo, bueno o malo. Todo, sin excepción. Bien, terminamos porque ya pasó el tiempo. Sí, ya acabó el tiempo, sí. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos sigues iluminando para que aprendamos a vivir como tú, para que aprendamos a ser amor como tú, ser paz, ser alegría, ser justicia. Que esto que estudiamos hoy nos ayude a crecer más y como tú ir repartiendo por el mundo amor y bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tengan buena noche y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Mil bendiciones.